agradecer a los prestigiosos panelistas que vamos a estar conversando un rato más y bueno, y a todos los asistentes darles la bienvenida a este panel. Como ya decían, el tema es la regulación y la importancia de la regulación en América Latina. Cada uno de ustedes tiene una vasta experiencia en el tema, tanto como reguladores y en este momento como asesores. Así que bueno, les doy la palabra y que comience la conversación. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a Elizabeth y a todo su equipo por la invitación y el apoyo que nos han dado para poder estar acá. Siempre bueno estos espacios generar debate y contar un poco qué es lo que está pasando en la región, una región sacudida y una industria muy influenciada por temas políticos. Eso creo que no es menor, porque bueno, yo siempre digo que ningún país tiene una política de Estado con respecto al juego y es un debe y es una necesidad que hoy se impone cada vez más. Pasa el tiempo y hay países que no tienen avance. Bueno, ahora Perú modificó una ley que tenía algunas incongruencias y bueno, se pudo modificar. El reglamento tiene que hacer algunos ajustes a esa ley modificativa que salió el pasado 25 de mayo y esa es una buena noticia. Yo creo que lo de Perú es un motivo para celebrar. Creo que Perú se merecía una buena regulación impulsada desde la gestión del ingeniero Manuel San Román durante sus 15 años de gestión al frente de la entidad reguladora. Yo creo que ha hecho mucho. Después, bueno, hay errores porque a veces las nuevas gestiones, las nuevas administraciones tienen una impronta personal y pretenden hacer algunas modificaciones que después, a mi juicio, se pagan caro porque bueno, esas modificaciones después hay que corregirlas. Y quedaba claro que a una ley no se le corrige con un reglamento, sino que las cosas que están mal en una ley se modifican con otra ley. Y por eso creo que ha habido una pérdida de tiempo en cuanto a ese proceso, pero creo que ahora, bueno, se ha encaminado y Perú creo que es un buen ejemplo regional de regulación y que pronto va a estar regularizada la situación. Después está el tema de Ecuador. Bueno, Ecuador después de muchos años de prohibición del juego, que para mí la prohibición también es una forma de regular. Es la peor de todas, ¿no? Coincidimos, creo que es la peor de todas, pero el decir que el juego está prohibido también es regular, porque se está tomando partido y se está resolviendo sobre la industria. Aparentemente Ecuador, bueno, ha fijado un plazo para hacer un proyecto de regulación. Es un mercado que durante muchos años el juego estaba prohibido, que eso no es lo mismo decir que no había juego, ¿no? Porque es ingenuo pensar que si no está regulado el juego no está impuesto en el mercado. Es una ingenuidad tal que me parece que muchos pierden de vista, como decir que el juego está prohibido en Brasil, ¿no? Es algo, me parece, totalmente fuera de lugar y algo que no se explica. Bueno, Ecuador está avanzando, dio por lo menos el primer paso y puso como plazo un año para hacer una regulación, ha fijado ya los impuestos. Argentina ha venido resolviendo el tema. En Argentina es a nivel provincial y no a nivel nacional, pero lo ha venido resolviendo. Y bueno, yo creo que se ha avanzado, repito, con esas dificultades que hacen la carencia de política de Estado, los cambios de gobierno y no seguir con el trabajo desarrollado. Creo que hay cosas y tampoco ayuda que no se hable de la industria, ¿no? Yo creo que esos espacios de diálogo
a veces yo soy muy crítico en cuanto a estos espacios, hablamos entre nosotros, entre los sectores de industria, y capaz que habría que incorporar gente de la sociedad civil a estos espacios como para nosotros salir y poder hablar, porque no se habla, lamentablemente nuestra industria está muy estigmatizada y no suma. Para algunos actores políticos no suma, y evitar hablar de la industria a veces a ellos les ayuda para sus intereses particulares. Pero bueno, esto como introducción me parece que celebro este tipo de espacios, creo que hay que seguir fomentándolo, hay que discutir, hay que hablar, hay que intercambiar. Todos somos parte de la industria y creo que todos podemos ayudar, tanto del Estado como del sector privado. Creo que todos podemos hacer que la industria siga creciendo y que se siga desarrollando en nuestros países. Lamentablemente, a veces se avanza, a veces no, a veces se regula, no tan bien, y yo siempre digo que a veces hay que tomarse de repente, si no estamos muy convencidos de qué tipo de regulación queremos imponer, capaz que es mejor a veces tomarnos un tiempo más y regular de la mejor forma, porque el regular mal también es una mala señal, porque después, bueno, tenemos que corregir o pagamos la consecuencia de una mala regulación. Muy buenos días para todos, muchas gracias Elizabeth, de vuelta un año más en Santiago de Chile. Realmente el compromiso nuestro de Gaming Consultores es importante porque estamos comprometidos en el desarrollo del rubro, lo cual nos trae al tema de hoy, ¿verdad? Cómo hacer que la regulación de lo que pueda hacer colabore en el desarrollo del rubro, teniendo esta crisis que tenemos. Pero yo quiero ir mucho más allá, cómo los juegos de azar, con la regulación correcta, pueden colaborar con un país para encontrar ese anhelado desarrollo que todos los países del continente necesitamos, ¿verdad? Y hay mucho por hacer. Y muchas veces nos pregunta la gente, ustedes que tienen experiencia y estuvieron en los órganos reguladores, ¿qué recomiendan hacer? Y eso es muy difícil realmente porque, como hablábamos con los colegas, la coyuntura de cada administración, la política que se desarrolla en torno a esa gestión es diferente en cada tiempo, es diferente por los gobernantes que están, es diferente por la coyuntura de la Cámara de Diputados, de senadores, pero sí realmente hay algo que de mi parte puedo recomendar siempre, es qué no hacer, qué errores no cometer. Y creo que ahí podemos coincidir entre todos que lo peor que le puede pasar a un órgano regulador es aislarse, encerrarse entre cuatro paredes, no participar con la sociedad, con los referentes del sector en las discusiones diarias, en las discusiones cotidianas y por supuesto en este tipo de eventos también, donde la gente viene porque está interesada en conocer cuál es el futuro, cuál es el presente y cuál será el futuro de los juegos de azar en general. Para mí, lo peor que una gestión puede hacer es encerrarse entre cuatro paredes, no hablar con nadie, no hacer manifestaciones ante la prensa, no responder información pública, no participar y creer que todos lo saben. Muchos reguladores históricos cometieron esos errores y realmente el resultado podemos ver simplemente a buscar en internet qué pasó con ellos, ¿verdad? Hoy la globalización nos indica que debemos compartir nuestras experiencias, que debemos pedir que nos cuenten sus experiencias. Yo me acuerdo en una de las primeras conferencias en la que participé, organizada por Cibelae, cuando eso yo entraba al rubro y Luis ya tenía 25 años más o menos que estaba como presidente de Cibelae. Entonces me decían, ¿qué querés saber? Y yo quiero saber lo que le salió mal, porque para lo que puede salir bien podemos experimentarlo y lo conocemos, ¿verdad? Pero ¿con qué piedra tropezaron en el camino para que a mí no me ocurra lo mismo? Porque uno puede salir con aplausos de algo positivo, pero ¿cómo sale
de algo que resultó mal. Entonces, ese hecho de compartir las experiencias, de no cerrarse y por supuesto de participar en este tipo de eventos, hace que el rubro pueda discutir. No se puede prohibir que se hable de algo. Para todos, en todos los países del continente, se supone, entre comillas, que vivimos en democracia y podemos hablar y discutir. A veces hablar de juego tiene un condimento especial. Yo me acuerdo, como anécdota siempre cuento, de que cuando se me ocurrió en Paraguay, allá por el año 2014, realizar el primer conversatorio de juegos de azar, que nunca se había hecho, nunca se había discutido sobre juegos de azar, todo era en la penumbra, en la oscuridad, y me decían algunos que yo estaba loco. ¿Cómo vas a hablar de juegos de azar encima en un hotel? ¿Cómo le vas a invitar a autoridades de otros ministerios para que hablen contigo de juegos de azar, de impuestos? Eso está mal, vas a quedar muy mal con la sociedad, te van a escrachar. Esas eran las palabras que escuchaba. Pero yo ya había vivido algunas conferencias internacionales y me di cuenta que ese era el primer paso para el desarrollo, discutir y hablar. Y así resultó que en ese año 2014 realizamos con algunos invitados del extranjero, 100 personas más o menos de Paraguay, el primer conversatorio de juegos de azar, que fue todo un éxito. Y sigue realizándose año tras año. Tuvimos una pausa por la pandemia y el año pasado se volvió a realizar, y hoy sin participación del Estado. Ya lo hace el sector privado, participamos con Luis ahí en el evento. Pero hay que discutir, hay que hablar. Sin ese factor fundamental no podemos desarrollar el rubro. Y ahora, con lo que decía Luis Gama, tenemos que ampliar, no podemos discutir siempre sobre lo mismo y con las mismas personas. Muchas veces inclusive personas que compartimos escenarios, más o menos ya sabemos qué vamos a decir porque todo es repetitivo. Hace poco saqué un artículo en donde decía que lamentablemente el rubro va caminando en círculos. Hablamos, tenemos regulaciones que están en curso, en análisis ante el Congreso, discutimos entre las mismas personas, pero al cabo de un año volvemos al mismo lugar. Y esto tiene su tiempo. Lo venimos caminando en círculo hace bastante tiempo, salvo algunas excepciones de países que han avanzado algunos pasos. Pero el rubro necesita que se desarrolle en todos los países, no solamente en algunos países. Hay que terminar con los celos administrativos, hay que terminar con los celos políticos, hay que hablar de frente para que el rubro pueda desarrollarse. Y el rubro puede aportar muchísimo al desarrollo de la economía de un país. Cuando en un país no hay seguridad jurídica, cuando en un país hay incertidumbre jurídica, evidentemente los inversionistas van a dudar a implementar una inversión en hotelería, en casino, en algún juego determinado. Por eso que la primera tarea del gobierno es, o debería ser, incorporar en su agenda la regulación ordenada de los juegos de azar y a partir de ahí realizar acciones administrativas para promover la inversión y el desarrollo del rubro y por supuesto en general la de un país. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Esta es mi primera vez en Chile, así que estoy muy contento de estar por acá. Con el tema de la implementación regulatoria, si bien decían mis compañeros, siempre hay un problema al tema cuando se trata de implementar nueva regulación. Lamentablemente esta es una industria que es mal entendida, y digo mal entendida no por la industria en sí, sino por todo lo que lo rodea. Cuando uno trata de implementar una nueva reglamentación, se encuentra primeramente con una oposición en caso de que enfrentemos una mala disposición del Estado, del gobierno en general. Cuando uno trata de implementar nueva reglamentación, por lo general te dicen, pero ¿para qué vas a meterte en ese problema? En el caso concreto de Panamá, cuando durante mi gestión estuve empujando fuertemente la regulación de juegos online, cada vez que presentaba, por más que yo presentaba una regulación revisada, me decían no, ahora que lo revise el departamento de asesores del ministro. Se le enviaba
lo revisaban todo, venía de vuelta. Cuando lo volví a presentar me decían no, ahora que lo vea la Intendencia de Sujetos No Financieros. Y volvíamos y se hacía todo el trámite nuevamente, se aceptaban todas las recomendaciones que hacían todas las entidades, y cuando ya todo estaba supuestamente revisado por todo el mundo, decían, ¿pero tú realmente quieres hacer esto? Y yo le decía, pero es que no regulemos la materia de juego en línea no quiere decir que no se esté dando en el país. Entonces teníamos una actividad que se estaba dando de una manera no regulada, en donde el regulador no tenía manera de verificar qué estaba pasando, ni mucho menos proteger los intereses de los jugadores. Pero cuando la llevabas a tratar de que se implementara, no era posible. Así se estuvo peleando hasta el fin de mi mandato, y al final algo fue, diríamos, como una anécdota, no agradable, porque cuando yo le pido a uno de los miembros del Pleno de la Junta de Control de Juegos, vamos a tratar de aprobar la autorización para que esta reglamentación se dé, la respuesta de ese miembro fue, yo no estoy aquí para darle logros a nadie. O sea, él lo veía como que este era un logro personal mío, más allá de la necesidad del país de tener la materia de juego en línea regulada. Entonces, a eso es a lo que me refiero. La implementación de regulación siempre se enfrenta a distintos obstáculos. Más aún y más difícil aún es cuando una materia de regulación tiene que pasar por un Senado o por una Asamblea Legislativa, porque obviamente están los intereses de todas esas personas que están tratando de ver, lamentablemente, cuál es el beneficio que hay detrás de esa implementación. Porque eso es lo otro, y eso lo podemos decir ahora que ya no estamos dentro del gobierno. Cuando uno trata de empujar algún tipo de reglamentación, inmediatamente te miran y te dicen, pero ¿cuál es el interés que tú tienes en esta reglamentación? Entonces, más allá de ver la necesidad del país de tener una reglamentación nueva, por temas que se están dando en la industria, porque no podemos cerrar los ojos y pensar que la industria no se mueve. La industria de juego avanza muy rápido, porque es tecnología. Y lamentablemente la reglamentación no se puede dar con la misma velocidad. Entonces, nuevamente, insisto en el punto, cuando uno intenta reglamentar nuevo, se enfrenta a una serie de obstáculos que ustedes ni se imaginan. Y al final del día, nos tenemos que enfrentar a lo que es la opinión pública. Y lamentablemente, como lo dije al principio, esta no es una industria entendida o mal entendida. Y siempre que se habla de la industria de juegos, la gente piensa en negativo. Inmediatamente uno dice, la industria de juegos dice ludopatía, como si fuera un resfriado. La gente piensa que porque uno pasa al frente de un casino y mira la maquinita, ya es ludópata. Entonces, es muy complicado lograr a veces la reglamentación. Tiene que haber mucha disposición de parte del gobierno, mucha disposición de parte del Estado, y tiene que haber educación. Por eso es que este tipo de eventos siempre es bueno, porque uno puede irse actualizando las cosas que están pasando. Y pienso que no solamente debiéramos participar las personas que están involucradas con la industria de juegos, sino también la gente que está involucrada, por ejemplo, en los sistemas bancarios, porque este es un problema generalizado de todos. Siempre la industria de juegos se enfrenta a un problema con la industria bancaria, ¿no? Y de ese tema podemos hablar ahora más adelante. Me interesa mucho que nos compartan cuál es su visión, haciendo un poco de historia, de cuál fue la actividad que ustedes llevaron adelante cuando eran oficialmente reguladores, ¿no? Pasados los años, pandemia de por medio, cuál es la visión que tienen actualmente, ¿no? Haciendo un análisis de lo que veían en ese momento, lo que ven ahora, de cuáles son las acciones que ustedes entenderían que podrían aconsejar o comentar a lo que actualmente son reguladores, y hacer una comparación para poder entender mejor lo que significa estar de los dos lados, o sea, siendo ejecutivos en la regulación y siendo hoy ejecutivos como asesores. Me interesaría que compartan un poco ese análisis que cada uno de ustedes puede hacer. Cuando nosotros dejamos de ser reguladores fue previo a la pandemia, y creo que no es un dato menor, porque lo que la pandemia
pandemia trajo aparejado es acelerar los procesos que venían dando desde el punto de vista tecnológico, de todo el tema de los juegos en líneas, y por eso se puede dar una opinión, pero bueno, tomemos en cuenta que hay un antes y un después de la pandemia que nos azotó a todos. A ver, yo digo muchas veces que el regulador hace lo que puede y no lo que quiere, porque no depende exclusivamente del regulador, depende del compromiso que asuman cada uno de los actores, y por encima del regulador hay jerarcas del gobierno que son los que indican las pautas y los objetivos a cumplir en la mayoría de los casos. Yo creo que lo que hay que hacer es hablar más del tema juego, de plantear más abiertamente lo que es la industria, lo que genera la industria, lo que le aporta la industria a los diferentes estados, y que es una industria como cualquier otra. Yo cuando se habla de prohibir, yo la verdad que en estos tiempos hablar de prohibir algo a mí la verdad que me pega muy fuerte, digo, no está bueno prohibir en estos tiempos. Y se habla de prohibir juegos en muchos de los países de la región o fuera de la región. La prohibición para mí es algo que no se debería ya estar planteando. No, la idea es regular. Y regular no es más ni menos que poner en orden algo. Es exclusivamente eso. Y yo creo que hay mucho, que acá, por ejemplo, en Chile, yo me gustaría haber visto al regulador acá en estas instancias de discusión. Me gustaría ver actores del Estado compartiendo su visión y escuchando lo que nosotros pensamos. Esos son los ámbitos a veces que hay que generar, hablar más del tema, generar espacios, hablar con la gente, hacer entender a los diferentes parlamentarios, porque en todos nuestros países se dependen de los legisladores para promover o no determinada ley. Yo creo que hay que hacer debates públicos. Yo creo que hay que salir. Uno, siendo regulador, ha hecho intentos, pero llega un momento que se llega hasta determinado lugar y después de ahí, bueno, a veces no es posible. Y no solo viéndolo desde el punto de vista recaudatorio. A ver, hoy nuestros países están muy golpeados. La pandemia lo que hizo fue generar mayor niveles de pobreza, y desde el punto de vista económico sería, en el tema recaudatorio, sería muy importante el ingreso, pero vamos mucho más allá del ingreso. Yo cuando veo que hay gobiernos que resuelven, lo primero que hacen, bueno, una de las cosas que hizo ahora toda la apertura es fijar un impuesto. Bueno, yo creo que no pasa por ahí, realmente. Yo creo que a veces se mira el árbol y no el bosque, porque se pretende regular exclusivamente mirando desde el punto de vista recaudatorio. Creo que nuestra industria es mucho más que eso. Creo que es mucho más que eso. Pero yo si lo resumiría es seguir insistiendo en una apertura, en hablar, en debatir, en generar cosas con toda la sociedad. Y yo sé que esto hace tiempo que venimos hablando de esto y que cuesta mucho, pero no hay que dejar de insistir. Y repito, y en estos espacios a mí me hubiera gustado ver gente, representantes del Estado, conversando, intercambiando, y aparte el Estado saber qué pensamos nosotros y nosotros saber qué piensa el Estado, porque podemos ayudar, porque todos nos podemos ayudar, porque en esto, si a uno le va mal, al resto también le va mal, y si a uno le va bien, al resto le va bien, y en esto tienen que primar los intereses generales y no particulares. Y yo podría hablar de muchas cosas, y no creo que sea bueno dar consejos de este lado, pero sí insistir en la apertura, porque hay cosas que se hablan de nuestra industria que no se hablan de otras. Y creo que
el salir, el debatir, el crear ambientes de discusión, creo que eso ayuda. Hay que hablar del tema, pero hay que hablar fuera de estos lugares, porque creo que esa es la forma de ir entendiendo. Repito, hoy hay países de la región que tienen el juego prohibido, una locura. En estos tiempos, tener algo prohibido es una locura en todos los ámbitos, ¿no? Es una cosa inexplicable. A ver, prohibido el juego está, obviamente, porque a la gente hay que darle algo, hay que brindarle algo. Y si el Estado no toma la iniciativa y no se mueve a la velocidad que hoy requiere la industria, bueno, otros actores se mueven. Pero a ver, esos actores que son culpables porque el Estado está omiso y no actúa de la manera que tiene que actuar, es algo como para cuestionarse. Digo, porque hay que hacer cosas. A ver, la garantía de hoy en los países donde no está regulado el juego, la están dando los operadores. Porque alguien la tiene que dar. Si el Estado no da la garantía necesaria, alguien la tiene que dar porque el juego está instalado. Esas son cosas que hay que discutir, que hay que debatir, que hay que hablar. Yo creo que hay que hablar mucho y nunca es suficiente, hay que seguir hablando, porque esa es la forma, me parece, de entender una industria que genera recursos y más fuentes de trabajo que muchas de las que están instaladas en nuestros países, ¿no? Pero bueno, yo me quedaría como resumen eso. Una mayor apertura y un mayor debate para hablar de estos temas. Cuando me nombran como presidente de la Comisión Nacional de Juegos de Paraguay, más o menos allá en septiembre del 2013, va a ser 10 años, muchos amigos en ronda de café me preguntaban: che, ¿a qué te dedicas ahora? Y estoy como presidente de la Comisión Nacional de Juegos. Ah, güey. ¿Y exactamente qué hacen? No, tenemos la licencia de quiniela, lotería, casino. Ah, qué interesante. Che, pero son todos mafiosos ahí. ¿Y vos qué sos? Y yo, no, yo soy presidente. Ah, el jefe de los mafiosos. Ese es el concepto, o era el concepto que en aquella época la sociedad tenía de los juegos de azar. Por eso creo que como primer punto siempre tenemos que analizar cuál es el concepto que la sociedad tiene de nosotros hoy. Y si ese concepto está realmente bien valorizado. Porque yo creo que mucho se ha hecho para limpiar la cara, pero también mucho se ha hecho para volver a ensuciar la cara. Y la ausencia del Estado, la inacción del Estado y por supuesto la mala gestión del Estado colabora muchísimo en eso. Porque lo que la gente siempre pensó es que el sector privado es responsable de la mafia, de la corrupción, del lavado de dinero, pero también hay una responsabilidad del Estado. Es decir, lo que te decía Luis, debemos mostrar lo que estamos haciendo. Y eso es muy difícil cuando no hay colaboración, porque esto es un trabajo en equipo. Esto es un trabajo en equipo, sector privado y sector público. No le podemos tirar todo al Estado, pero el Estado no se puede quedar quieto esperando que solo el sector privado cumpla con su rol. Inclusive, debido a la mala gestión, a la nula gestión o a una cuarentena regulatoria que hasta hoy existe en algunos países, muchos operadores se autorregularon para poder certificar, para poder cotizar en bolsa de valores, para tener acceso al sistema financiero. Se autorregularon ellos, se pusieron auditorías, se pusieron compromisos, pero no porque el regulador le había pedido, sino porque lo necesitaban para relacionarse con otras instituciones. Y eso no está bien, porque el regulador es el que debe impartir las normas a las cuales debe atenerse y cumplir el sector privado. Por eso es importante que cuando uno está en el rol de regulador, decía yo y reitero de vuelta, no debe ocultarse, debe relacionarse con las otras instituciones del Estado, con la banca pública, con la banca privada, con la Oficina de Prevención del Lavado de Dinero y Activos,
con la sociedad en general, con las instituciones y organizaciones del sector privado que reciben beneficio de los ingresos de los juegos de azar. Debemos trabajar todos en conjunto. Y anoche le contaba a los amigos una anécdota, que cuando estaba yo como presidente de la CONAXAR decidí cambiarle a mi hija del colegio y le llevé de un colegio no religioso a un colegio religioso. Mi hija ingresó con el mejor puntaje, el que rebotó en el colegio fui yo, porque trabajaba en juegos de azar. Entonces me explican que lamentablemente mi hija no iba a poder ser inscrita en ese colegio porque su papá trabajaba en el rubro de los juegos de azar. Pero yo le decía, pero yo no soy empresario, yo soy regulador de juegos de azar. No, pero al relacionarse con juegos ya está todo cancelado, no puede inscribirse su hija acá. Respiré profundo y dije, yo con el cuento que me voy a encontrar en casa, que por mi culpa mi hija no puede inscribirse en ese colegio, entonces comencé a hacer una revisión histórica de los juegos de azar mentalmente y bien rápido, y le digo, discúlpenme, ustedes son de la Iglesia Católica. Sí, de la Iglesia Católica, ok. ¿Y ustedes se relacionan con el Estado a través de la pastoral social? Sí, correcto, ok. Ustedes reciben beneficio de los juegos de azar, y el que se encarga de firmar los cheques mensualmente soy yo. Entonces no puede ser que me estén cancelando por un lado porque trabajo en el rubro de juegos de azar encima como funcionario del Estado, y por otro lado ustedes reciben recursos del Estado provenientes de los juegos de azar. Entonces yo me animo a sacar esto en los medios de prensa, sacar en mis redes sociales, y bueno, y a partir de ahí me pidieron unos minutos, digamos, para poder analizar, y por supuesto mi hija ingresó en este colegio, ¿verdad? Entonces ese es el concepto que la sociedad tiene del rubro de los juegos de azar, y todos juntos debemos encargarnos de transparentar. Pero lo peor de vuelta que puede ocurrir es que el Estado esté ausente, sin políticas de Estado, sin políticas públicas, sin gestión de gobierno, y peor aún, con corrupción, ¿verdad? La presencia del Estado es fundamental, pero no solo del regulador, de los demás estamentos que también se vinculan a la parte impositiva, a la parte de prevención del lavado de dinero. Y ahí quiero contar como para terminar esta parte, que en noviembre del año pasado, en ocasión del 5º conversatorio de juegos de azar, lancé un libro. Lo presentó Luis Gama, lo presentó un senador de la República también, y el libro se titula El juego no es un juego. Valga el juego de palabras de vuelta, ¿verdad? El juego no es un juego, porque esto requiere de profesionalización, requiere de responsabilidad por sobre todas las cosas, y no entrar al regulador como si fuera una oportunidad, entre comillas, de un ascenso público, de un ascenso económico inclusive, sino entrar con la convicción de que hay mucho por hacer y no ser irresponsable en asumir una función que uno ni idea tiene de cómo gestionar. Entonces, en el libro se desarrolla un poco lo que yo realicé desde el año 2013 hasta el año que salí, y posteriormente también, porque la responsabilidad de los reguladores, a partir de que nosotros como reguladores nos juntamos en una consultora, fue creciendo porque inclusive en mi caso me convertí en un crítico cuando las cosas se hacen mal, y una persona que felicita también cuando las cosas se hacen bien. Me gustaría tener más veces de felicitaciones que más veces de críticas, pero lamentablemente las cosas nos llevan al estadio que hoy estamos. Y ese libro que se lanzó en noviembre del año pasado, El juego no es un juego, yo traje 3 ejemplares. Uno para Elizabeth, como corresponde, y otro para alguna autoridad del gobierno chileno. Pero lamentablemente voy a tener que llevar el libro, o voy a tener que regalarle a alguno de los presentes, ¿verdad? Porque el Estado hoy está ausente. Y no se debe molestar cuando se dicen estas cosas, porque realmente es una crítica, pero para construir. Esto significa que la próxima vez que se hable de un evento de juego de azar, o de juego de azar, de legislación, de ingresos, de ganancias, el Estado debe entender que debe estar presente. Gracias. Recalcando un poco en el punto que ya comentaban de que el Estado debe estar presente, y cuando hablamos del Estado obviamente no nos referimos a una rama del Estado, sino a todas las ramas que de una manera u otra se involucran o benefician o participan del producto de la industria del juego. Pasa mucho que el regulador de juego a veces queda aislado
Aislado en el sentido de que le toca atender obviamente a la industria, le toca tratar de mantenerse al día con todo lo que es la reglamentación y con la velocidad con la que se mueve el juego, pero aislado en el sentido de que una vez que él regula o intenta reglamentar, hasta ahí todo está bien, pero cuando surge una crítica, entonces el resto del Estado incluso se pone en contra de la industria y en contra del regulador. Entonces, la posición del regulador entonces es salir a defender la industria, obvio porque la conoce, porque conoce cuáles son todas las exigencias que debe cumplir la industria para poder mantenerse autorizada. Y entonces el regulador en esa postura de defender, entre comillas, la actividad, el resto del Estado se pone en contra y lo ven como que es parte de la industria. Entonces vemos esa posición en la que el regulador a veces queda, como decimos, solo, porque el ataque no viene de una sola entidad del Estado, todos se sienten con el derecho a reprochar al regulador y a reprochar a la industria. Y lo digo porque, por experiencia, ya que estamos hablando de nuestra experiencia, a mí me tocó en una reunión de gabinete estar haciendo una presentación porque querían implementar el famoso 5.5%, y cuando ya hacía la presentación en gabinete, una vez que terminé, todos los ministros comenzaron por decirlo así, a darme palo, porque incluso me decían, no, porque la gente de a pie, los señores pobres que dejan toda la plata en el casino, o sea, me atacaban a mí como si yo fuera responsable de estas situaciones. Entonces, y digo, todos se sienten con derecho porque es que era la voz generalizada, todos satanizan la industria porque no la conocen. Y ese es el problema, no la conocen. Y lo triste es como dice Javier, se les invita a actividades como esta, se les trata de involucrar en las discusiones, pero no les interesa. Entonces no les interesa participar, no les interesa aprender, pero cuando algo sale, entonces lo atacan sin conocer, porque tienen total desconocimiento. Y esto lo digo categóricamente, tienen total desconocimiento, porque a veces cuando se ponen a discutir dicen cosas que no tienen sentido. Como lo dije antes, cuando te hablan de que la gente tiene ludopatía. Entonces no entienden que la ludopatía es una enfermedad, es una condición psicológica. Pero según ellos, toda persona que juega un casino es ludópata. Entonces, cosas como estas obviamente enfrentan al regulador, y el regulador trata de hacer todo lo posible por apoyar a la industria. Como lo mencioné en mi primera intervención, el problema que tiene la industria con la bancarización es un tema importante, es un tema muy grande y que afecta no solamente en el caso de Panamá, porque me ha tocado hablar con otros reguladores de otros países y tienen el mismo problema. Y lo triste es que no solamente el problema es para los operadores, incluso personas que trabajan como operadores, hay bancos que les cierran las cuentas bancarias simplemente porque trabajan para un operador de juego. Y es una cosa triste y también me atrevería a decir que es ridícula, porque simplemente estigmatizan una industria por desconocimiento. Cuando se quiso implementar cierta reglamentación en Panamá, se hizo un llamado a las autoridades bancarias para que participaran, porque definitivamente había un problema en el caso particular de Panamá, porque todos los bancos comenzaron a cerrar las cuentas a los operadores, y habían operadores grandes, como en el caso de Panamá, el operador más grande de Cirsa, y le estaban cerrando las cuentas bancarias. Entonces me llama el gerente de Cirsa y me dice, ¿qué hago con todo este efectivo? ¿Qué hago con toda la plata? Yo no puedo, no me permiten depositar. Inclusive un día me llamaron y me dijeron, te tenemos que pagar el aporte mensual, te estoy mandando al mensajero con una maleta llena de efectivo. Yo le dije, ¿tú estás loco? ¿Cómo se te ocurre que me vas a traer? ¿No? Entonces inmediatamente se tuvo que, prácticamente de emergencia, se tuvo que llamar al gerente del Banco Nacional y decirle, está pasando esto, necesito que se involucre, ¿no?
a partir de ese momento, que fue como un punto de quiebre, se empezaron a tener, yo diría, negociaciones, porque ni siquiera fueron conversaciones con el sistema bancario estatal. Y la presión era: ustedes son la banca estatal, estos son concesionarios del Estado, ¿cómo es posible que la banca estatal también le cierre la puerta a los operadores? ¿Cómo vamos a otorgar? Entonces mejor no otorguemos más concesiones y cerremos la industria, porque no podemos tener aquí a operadores que van a tener que hacer prácticamente maniobras que la industria bancaria consideraría lavado de dinero, porque es que no tienen cómo bancarizar los dineros, los fondos. Entonces, la misma industria presiona, o sea, por la presión que hacía, por cómo arrinconaban a los operadores, los obligaban a hacer unas maniobras muy complicadas. Pequeña anécdota que la viví en carne propia. Luis conoce bien el caso. Hace muchos años yo tenía la distribución de Eurogames Technology para Uruguay. Me presenté en una licitación del propio Estado. El Estado de Uruguay es el operador. Me fue muy bien en la licitación, nos asignaron 65 máquinas, que el monto casi llegaba al $1.000.000. Voy a mencionar al banco porque en su momento fue un problema grave. 48 horas antes me cerraron la cuenta en el HSBC. Yo trabajé 18 años en Citibank. Llamé a un ex colega mío que en ese momento estaba trabajando en el Banco Santander. Le dije el problema que tenía. Por supuesto que el Banco Santander me recibió con una alfombra roja, y al día de hoy sigo actuando y teniendo mis cuentas en el Banco Santander. ¿A qué viene esto? Es que es importantísimo, un poco lo que decía Eric también, Javier y Luis, con respecto a que en este tipo de eventos es crucial llamar a la parte de banca, ¿no? A los bancos. Yo tengo por experiencia propia que a veces en los bancos hay que saber venderle la idea, saber venderle el proyecto y hablar con la persona correcta, ¿no? Un buen punto para empezar a hablar en los bancos es con la gente de compliance y venderles el proyecto de una manera tal cual es. O sea, no hay que venderle nada, digamos, sino simplemente hacer una descripción exacta de cuáles son los negocios, de qué manera se mueven y de qué manera lo componen las empresas que hoy por hoy están en el ambiente del gaming. Así que por ese lado creo que es fundamental que las próximas ferias, y esto es un pedido para los organizadores, que incluyan también a la banca, porque es un actor fundamental, diría que es el quinto actor fundamental en este ambiente, que uno es el operador, el otro es el regulador, el otro es el proveedor, el cuarto somos nosotros, los laboratorios, y el quinto tiene que ser la banca, porque es parte crucial y eje de nuestra actividad y de la salida de nuestra actividad. Bueno, simplemente quería agregar eso. Nos quedan algunos minutos, no sé si... Yo quiero hacer una pregunta con esto último que dijiste de los diferentes actores de la industria. Como decías, el regulador, el operador, los proveedores. Yo me gustaría, aprovechando que estás acá acompañándonos, Daniel, bueno, que resumas un poquito qué rol están jugando hoy los laboratorios, cómo están ayudando al regulador a resolver, a guiarlo, a definir determinadas cosas, que creo que sería bueno e interesante que pudiera compartir con nosotros eso. Bueno, sí, gracias Luis. El rol de los laboratorios, hablando un poco de vuelta de estos cuatro actores principales, ¿no? O sea, laboratorio, proveedor, regulador y operador. La importancia o la relación más fuerte entiendo que es entre el regulador y el laboratorio. De hecho, entiendo por lo menos que para el caso de nuestro laboratorio, nuestra función es trabajar para el regulador. El regulador es el que nos marca a nosotros las pautas y nosotros trabajamos para el regulador. Sin duda que es importantísimo, Luis, que la relación del regulador al laboratorio y del laboratorio al regulador tiene que ser absolutamente abierta con todos los gestores dentro del regulador para poder tener acceso y un intercambio de información que es fundamental en el día a día. El regulador tiene que saber nosotros cómo presentamos los certificados, los tiene que saber entender, pero para eso el regulador nos tiene que decir también qué quiere recibir, basándose en los estándares, pero también tiene que haber una relación cotidiana y muy importante. En el caso propio de BPM, entiendo que el resto de los laboratorios colegas también lo hacen, ayudamos y aconsejamos y
nuestra experiencia al regulador, porque nosotros como laboratorio global tenemos una presencia en 465 jurisdicciones y tenemos oficinas en 14 países. Entonces, nuestra globalidad también nos da una experiencia y una expertise de otras jurisdicciones en cuanto a cómo llevar adelante la implementación y qué relación es necesaria con el regulador. Nosotros nos nutrimos de las experiencias del regulador y el regulador se nutre de nuestras experiencias. Eso hace que, por ejemplo, en determinados países, caso puntual de Colombia, que es en América Latina el país que tiene mayor trayectoria en los temas regulatorios, tenemos una relación que crece día a día. Está pasando, por ejemplo, que en Colombia, en Coljuegos, hay una gran rotación de personal. Entonces, nosotros hemos implementado 3, 4, 5 reuniones al año, no diría de entrenamiento, pero sí de charla y de intercambio de información, cuestión de lograr que, más allá de las personas, las oficinas o las reparticiones dentro de Coljuegos siempre estén al tanto y a disposición, y nosotros a disposición de ellos, para tener esa relación que está necesaria de no interrumpir un proceso de certificación que en definitiva es un impacto para el operador, para el laboratorio, para el regulador, y en definitiva es dinero que se pierde. En este caso, las cifras son importantes. Entonces, para nosotros, para mí en particular, como vendedor para América Latina, es fundamental mantener una relación directa con los reguladores, es importantísimo. De hecho, tanto en Chile como Ecuador, como Panamá, como Colombia, como Perú, como Uruguay, que es nuestro querido país, mi responsabilidad es de tener un trato cotidiano con el regulador, intercambiar información, apoyarlos, entenderlos, aconsejarlos, obviamente que no actuar y no dirigirlos, pero sí estar siempre atento a cuáles son las necesidades del regulador, abrir los ojos en lo que pasa en otros países, que ellos nos cuenten su experiencia, sus necesidades, así que para nosotros es importante comunicar a los medios nacionales, compartir de manera frecuente, no en una sola ocasión, una vez al año, sino compartir que sea constante, mostrar las acciones que hacen muchos empresarios, como sé que Stellantis hace inversión social importante en Chile, otros emprendedores también lo hacen, todos los mecanismos que se implementan y se adoptan de manera voluntaria. Yo creo que esa es la forma de poder responder ante esa falta de compromiso y el desconocimiento social que hay frente a la muy buena actividad que desarrollan los operadores de grupos de desarrollo. Sí, a ver, una cosa que es justo aclararlo, así como yo dije que la mayoría de los casos, bueno, Colombia creo que es uno de los casos excepcionales, el empresariado está muy involucrado bajo Coljuegos y trabaja de forma muy directa con el regulador. También ahí hay mérito de los reguladores que abren las puertas para que el empresariado pueda aportar. Y hay mucho trabajo conjunto. Yo creo que es un buen ejemplo regional de debate, de discusión que ha generado el sector empresarial. Pero sí, estoy de acuerdo contigo, Manuel, en que la comunicación, después de generar todas esas acciones, es importante, porque si no pasa desapercibido cualquier cosa que se pueda hacer en conjunto. Pero Colombia, en materia de diálogo interno entre el sector empresarial y el Estado, es un buen ejemplo. El tema de la banca y el juego para mí es un tema importantísimo, ¿no? Que no se relaciona, de ninguna manera se relaciona. En Perú hay un solo banco que le abre cuentas a la gente que está vinculada en el sector. A mí me ha pasado, yo no tengo casino, soy abogado y no me quisieron dar una hipoteca porque trabajo con cliente de juego de azar. Pero voy a un tema más de fondo. Como ustedes saben, el día jueves se ha aprobado la ley que modifica la ley 31555. Llegó de la Comisión de Economía con 19 votos a 0. La aprobó, si no me equivoco, 108 y 109 congresistas. ¿Alguno de ellos leyó algún artículo de la ley? Seguramente ninguno. Hay un par de artículos que tienen que ver con la banca. Se modifica en el Perú, para tener una licencia,
no hay que pagar un derecho. El derecho es muy pequeño. Si llegamos a $50 es mucho. Pero hay una garantía que tienen que dar todos los operadores, que ahora ha subido de 200 UITs, cada UIT son 4.950 soles. Ahora subió a 600 UITs. 600 UITs es una garantía que llega a los 30 millones de soles. Estamos hablando de una cantidad importante de dólares. Hasta ahí el problema no sería tan grave, pero algún banco le va a dar a alguna empresa del sector una garantía, 30 millones de soles, para cubrir apuestas, seguramente que ni se ha visto. Digamos que al banco le da lo que le va a pedir a ese operador es un colateral del 100%, pero no lo conocen, no conocen el sector. Nadie ha visto eso, no hay nada. Otro artículo señala que todos los operadores deben abrir una cuenta en algún banco del sistema. Hoy en día ningún banco, salvo uno, abre cuentas. ¿Para qué? Para que ahí se deposite el dinero de las apuestas. ¿Alguien ha hablado de eso? Nadie ha hablado de eso. Tenemos la posibilidad la obligación del regulador de que publique el reglamento. Ya publicaron un reglamento en noviembre del año pasado que fue tan malo que hubieron 752 sugerencias. ¿Por qué? Porque lo hicieron a su manera sin convocar a nadie. Hoy en día es una oportunidad, ahí pasando a la segunda parte, que es lo que debe hacer el Estado a través del regulador, es convocar a la gente que está involucrada en el mercado, que sabe cómo funciona. Entonces esta es una oportunidad muy grande como para que el regulador pueda convocar a la gente del sector para poder desarrollar un reglamento que puede estar acorde con lo que se va a venir, porque Perú se va a venir grandes cosas. Entonces, y de paso, para la discusión de ese reglamento, yo creo que debería, es una obligación, convocar a la banca. Entonces, ojalá que esta oportunidad no se pierda y que algo de lo que conversemos acá llegue a oídos del Estado. Que prepare un informe estadístico, que trabaje con los concesionarios y los operadores de qué movimiento de dinero oficial maneja el rubro de los juegos de azar. Entonces eso hubo un economista bastante bien formado y preparado que expuso ante los asistentes, entre ellos algunos del sector bancario, y colocamos ahí en guaraníes, que es la moneda local, y en dólares, cuánto impuesto se está pagando en cuanto al IVA, que era una discusión, en cuanto a impuesto a las ganancias, en cuanto a los cánones por la explotación de juegos de azar, en cuanto a la cantidad de recursos humanos que maneja el rubro de los juegos de azar, y así sucesivamente, hasta que llegamos a un análisis bastante importante de que el rubro manejaba ordenadamente y oficialmente una buena cantidad de dinero que no estaba pasando por los bancos. Y eso generó el interés de algunos bancos y a partir de ahí se generó la apertura de algunas cuentas. Pero ¿qué pasa? Esas estadísticas, ese manejo de información debe ser diario. No es que hacemos cada 5 años o cada 10 años y bueno, y los bancos por eso están contentos. Esto se debe promocionar, se debe circularizar, debe ser información para que de esa manera todas las empresas y los sectores afectados tengan conocimiento de qué estamos haciendo en el rubro y con qué estamos colaborando en el desarrollo de un país, y también hacerle entender a los bancos de qué se están perdiendo. Porque si una empresa cotiza en una bolsa de valores importante, ¿por qué no podría acceder a un banco local? O sea, hay una contradicción enorme, pero eso se tiene que explicar, se tiene que contar, tiene que ser noticia, y de eso tenemos que encargarnos todos. Como decía yo, es un trabajo en conjunto, sector privado y sector público. Es interesante y siempre es un placer compartir con ustedes un panel. Muchas gracias. Como mecanismo fundamental para enfrentar la crisis y acelerar la consolidación de los mercados de juego, análisis y experiencias a cargo de los principales reguladores y ex-reguladores de la región. Muchísimas gracias por participar en el Gaming Insight aquí en Santiago de Chile. Un fuerte aplauso para ellos que abrieron entonces